Muchas gracias. Y bueno, un honor para mí el poder hablarle pues a todos ustedes que están tan especializados en el tema de recurso humano, que verdaderamente es un gran desafío. Y en este contexto digitalizado, pues si lo vemos desde un ángulo, pues es mucho más fácil instalar un nuevo software o un ERP o un CRM que cambiar la mentalidad y la cultura de una organización. Y creo que ese es parte del desafío al que me interesa apoyarte el día de hoy. Yo soy CEO de un grupo especializado en transformación digital y quiero decirles algo muy interesante. La pandemia aceleró la transformación digital más o menos de 3 a 5 años. O sea, para efectos prácticos, estamos en el 2026 más o menos. De hecho, el término de transformación digital que estamos viendo, hasta cierto punto está mal. En realidad debería ser transformación humana en la era digital. Pero uno de las grandes cosas que estamos visualizando es esta modificación en cambio de hábitos. Estamos viendo síntomas del miedo muy sofisticados como tener videollamada tras videollamada tras videollamada en las oficinas. Y en realidad nos hicimos más digitales, pero para ser honestos, nos hicimos más digitales por reacción. Y reaccionar no es nuestra máxima expresión de intelecto, y en realidad, cuando vemos hoy que las empresas se han digitalizado, pues la verdad es que no tenían de otra. La pregunta obligada es, ¿cuánta tecnología existirá hoy para ser mucho más eficientes, para ser mucho más acertados, para meterle mucha más ciencia al decision making dentro de las empresas, incluso en el reclutamiento de talento, que simplemente está ahí y probablemente, y será, que necesitamos otra pandemia para aprovechar la tecnología que hoy existe, que no estamos aprovechando? Yo creo que no. Entonces, esta digitalización que estamos viendo, para algunas personas sí es una amenaza. Y ahorita te voy a explicar a qué me refiero. La tecnología sí es una amenaza para el perfil de personas que evita pensar y que solo está automatizada en su comportamiento. Sin embargo, cuando estamos calibrados con esta gran capacidad, y yo estoy convencido que aprender a pensar también es tecnología, la tecnología asume su rol, que es ser parte de la solución. Hoy estamos viendo a muchos directivos, muchas empresas que idealizan a la tecnología como si fuera toda la solución a cualquier problema, cuando en realidad la tecnología es parte de la solución, rara vez es toda la solución y muchas veces es parte del problema. Entonces, con este tema digital, estamos viendo pues que en realidad lo digital ya es un tema horizontal, ¿no? Ya es un tema horizontal y está modificando muchísimas cosas, ¿no? Yo estoy especializado, yo soy growth hacker especializado en transformación digital, hago master plans de transformación digital, trabajo el MTP, que es el Master Transformation, el MTP, que es el legado de transformación digital, y es sorprendente ver cómo todo ha cambiado, no nada más en forma, en fondo, ¿no? No sé si se acuerdan, pero hace unos años lo digital, el término transformación digital, lo digital era un término que se usaba a nivel C-level, marketing, tecnología y probablemente un área de innovación. Pero ¿quién veías hablando de temas digitales en legal? No era tan común. ¿Quién veías hablando de temas digitales en recursos humanos? No era tan común. Pero hoy tenemos que entender que lo digital ya no es un satélite, ¿no? Y no es que exista la realidad física y la digital. En realidad ya se digitalizó todo, ¿no? Y lo que tenemos que visualizar es que el trabajo a distancia, pues ha vuelto, obviamente ya es hasta un derecho, ya ni siquiera es un tema de la agenda de la pandemia, ya el trabajo a distancia, pues es un must, pero también tiene sus lados oscuros, tiene sus lados difíciles, ¿no? Le comentaba a un colega, no es que tus hijos invadan tu home office, es que tu trabajo invadió la vida de tus hijos, ¿no? Y si visualizamos, hoy el trabajar tiene que evolucionar de solo cumplir horas a cumplir objetivos. Entonces, hay un cambio muy sustancioso que estamos viendo a partir de la pandemia y yo estoy convencido que si el día de mañana acabara la pandemia, no regresaríamos a tal cual lo que éramos antes de esta situación. Entonces, cuando visualizamos como responsables de recursos humanos, ¿cómo cambio la cultura de mi organización? ¿Cómo la transformo? Bueno, primero hay que poner las cosas en claro, ¿no? El cambio generalmente tiene que ver con un tema de forma, ¿no? El cambio realmente tiene que ver con un tema de forma, es más fácil. Pero la transformación generalmente es un tema de fondo. Y lo decía en el inicio, es más fácil cambiarse de edificio
que cambiar de mentalidad en una empresa, ¿no? Y la tecnología a veces es parte del problema, ¿no? Estamos viendo de repente cómo la tecnología nos roba nuestra atención, que es nuestro recurso más valioso, cómo la tecnología nos desensibiliza. ¿Cuántas veces no hemos visto en contexto de trabajo que los mails malentendidos, mensajes malentendidos, arruinan o desgastan dinámicas, incluso escenarias? Los millennials, ¿no? Y no tengo nada contra los millennials, pero hay un perfil muy específico que evade la voz, evade las llamadas y todo es texto, ¿no? Totalmente deshumanizado. Entonces, yo considero que estamos en un momento singular. ¿Y a qué me refiero con singular? Estamos en un momento en que estamos viviendo muchos cambios donde no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ¿no? Y esta digitalización, que hasta cierto punto fue medio obligada, nos debe de empezar a llevarnos a profundizar y cuestionar si realmente estamos calibrados para que la tecnología sea parte de la solución o vamos a dejarnos digitalizar o modernizar o tecnificar al punto de que si no estamos calibrados a nivel atención, pues la tecnología se vuelve basura sofisticada. Es sorprendente y ustedes lo saben, cuántas empresas tienen más entusiasmo de comprar Oracle o NetSuite o SAP, que no tengo nada en contra de esas plataformas, que en invertir en capacitación. Es sorprendente, ¿no? Y cuánto se idealiza que estos upgrades se van a dar per se, sin la necesidad de que la gente realmente conecte, ¿no? Entonces, yo considero que tenemos que ampliar nuestro concepto de la inteligencia, ¿no? Afortunadamente hay de 8 a 32 tipos de inteligencia, ¿no? Y hay inteligencia social, que es importante desarrollarla en nuestros equipos. La de comunicación, yo creo que hoy ya no es suficiente ser bueno en lo que hacemos, hay que parecerlo, ¿no? La lógica matemática, la kinestésica, que bueno, eso lo vemos mucho en los atletas, la visual. Pues fíjense que la comunidad científica ha llegado a la conclusión de que la inteligencia más importante a desarrollar es la intrapersonal. De hecho, hay una habilidad que se llama ThinkTech, que habla de esos temas. ¿Por qué? Porque mientras más autoconocimiento tenemos, menos miedo tenemos y la capacidad cognitiva se incrementa. Ahora, aquí hay un tema curioso. Venimos de la era industrial. Venimos de la era industrial donde pues, nos dijeron que la curiosidad mató a alguien, donde nos enseñaron que memorizar es aprender, ¿no? Y donde mucho del protagonismo lo tenía la tecnología. Yo no sé cuántos de ustedes, y estoy seguro que muchos, no todos, tomaron clase de mecanografía con la máquina de escribir, ¿no? Y a mí me sorprende ver hoy, ve a los niños, ve a los adolescentes, ¿cuántos niños has visto tomando clases para usar una tablet? Cero, porque ahora la tecnología está adaptada a nosotros. El objeto de estudio no es la tecnología, el objeto de estudio es el humano a través de la tecnología. Por eso el concepto de inteligencia se resume en una palabra muy interesante y tiene que ver con el futuro. Y te voy a explicar por qué. Hoy nos estamos dando cuenta que reaccionar no es nuestra máxima expresión de intelecto. De hecho, ustedes lo saben, toda empresa donde la mayoría de la dinámica sea bajo lo urgente, pues lo urgente te lleva a reaccionar. Cuando todo urge no hay estrategia, cuando todo urge, no importa si planificas o no, porque ni siquiera lo respetas. Y hay muchas empresas hoy bajo este ritmo de todo es urgente. Sorprendente ver a las empresas grandes, a los grandes corporativos que pueden modular un poco más. Pero si reaccionar no es nuestra máxima expresión de intelecto, entonces ¿qué lo es? Es pensar, ¿no? Si yo en este momento apago la luz del lugar en donde estoy, el foco no pensó en apagarse, reaccionó en apagarse. Y hoy esas reacciones ya tienen nombres mucho más atractivos, como algoritmos, inteligencia artificial, bots, robots, pero al final son prereacciones preconfiguradas a un estímulo humano. Si no tenemos claro que aprender a pensar también es tecnología y solo reaccionamos, el día de mañana la probabilidad de que el trabajo que hagamos o que hacen las personas que están dentro de tu organización la sustituya la tecnología misma es sumamente elevado. Todo lo que no implique pensar va a ser mucho más costeable que lo haga un bot, un robot, un software o un algoritmo, ¿no? Y piénsalo, lo ves en un centro comercial, ahora son máquinas las que nos cobran el estacionamiento. La máquina no se enferma, no le da COVID, no renuncia, no se divorcia, no pide aumentos y no llega tarde. Tiene una escalabilidad sostenida que requiere cierta intervención humana. Pero piensa en los trabajos ahora, por ejemplo, de un call center. ¿Cuánta felicidad, gusto y
conexión habrá en alguien que trabaja en un call center y contesta todos los días 150 veces, hola, buenas tardes, ¿en qué puedo servirte? Todo trabajo que no implique pensar. Es muy factible que no lo acabamos haciendo nosotros. Y la verdad que bueno, porque los trabajos que no implican pensar no generan wellness, no generan felicidad. Entonces, la comunidad científica y los expertos en temas de transformación digital y en el futuro, ¿no? Los que hacen mucho de lo que llaman foresight, de lo que está sucediendo, dicen, a ver, ser inteligente ya no es lo mismo que antes. Antes ser inteligente era ser culto. Y discúlpame, hemos sido cultos sin ser inteligentes, ¿no? Así como tener data no nos hace inteligentes, ¿no? La información no es inteligencia. Hasta que se sintetiza en una acción estratégica es inteligencia. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy, ser inteligente es la capacidad de pensar en el futuro tomando decisiones en el presente. Eso es inteligencia. Todo lo demás es reacción, ¿no? Y si lo dudas, pues ve el plan de nación que tiene un país como China de aquí a 100 años, con sprints que están revisando cada 5 años. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de construir, configurar el futuro desde el presente. Cuando uno ve el propósito, por ejemplo, un Tesla, ¿no? Pioneering the industry of automobiles, construyendo, ¿no? El futuro de la industria automotriz. Dices, exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es el futuro del rol de un director de recursos humanos? Híjole, es un desafío muy interesante, porque además no puedes provocar lo que tú no tienes. No podemos provocar entusiasmo sin entusiasmo, no podemos provocar energía sin energía, no podemos provocar curiosidad sin ser curiosos, no podemos provocar fe, gusto por lo que hacemos si no lo estamos haciendo. Y no digo que no lo estés haciendo, pero tenemos un gran desafío y yo considero que uno de los roles más importantes de alguien encargado de recursos humanos es la capacidad de provocar reacciones estratégicas, considerando que podemos configurar el futuro desde el presente. Entonces, cuando hay un término que a mí me gusta mucho aclarar, ustedes han escuchado muchísimo sobre transformación digital y yo la verdad no tolero mucho cuando alguien habla de un término y no te dice lo que es, ¿no? Entonces, una de las aseveraciones de lo que es transformación digital es muy interesante, que la quiero compartir. Transformación digital es madurez personal y organizacional para vivir a la altura de la era digital. Madurez. O sea, estoy calibrado con la realidad y reacciono en proporción a la realidad. Hoy hay mucha gente muy descalibrada hacia la tecnología. Dato duro, el promedio de tiempo que un mexicano le dedica a las redes sociales al día es de 4 horas. Si tú haces las matemáticas, corresponde a 2 meses al año pegados a un Facebook, a un TikTok, perdiendo el tiempo. La tecnología está generando perfiles automatizados, o por no decir autómatas. Entonces, cuando vemos los síntomas hoy de una persona, de una empresa inmadura en la era digital, hay 3 muy peculiares. Primero, ¿no? Cuando nos enfrentamos ante desafíos grandes y subreaccionamos, no estamos calibrados con la realidad, ¿no? No pasa nada, somos grandes, somos los líderes, sí, pues espérate, nada es estático. Segundo, cuando tenemos desafíos pequeños y sobre reaccionamos, por no decir drama, eso existe en todos lados donde hay un ser humano. Y lo tercero tiene que ver con la velocidad. Muchas empresas son muy rápidas para aprender, pero no son rápidas para desaprender, ¿no? ¿De qué sirve aprender muchas cosas nuevas si no hay espacio para acomodarlas? Y es muy curioso, pero parte de esta madurez requiere y tiene un requisito muy peculiar, que es capitalizar puntos de inflexión, por no decir heridas, fracasos y derrotas. Y ustedes lo saben, a nivel personal y profesional, todos tenemos derrotas, tenemos fracasos. Las empresas tienen derrotas, tienen fracasos. Pero ¿sabes cuál? En la mayoría de las veces, ¿qué se hace? Se guardan en el cajón de no pasó nada y vivamos como si no hubiera sucedido. La madurez en esta era implica capitalizar nuestros puntos de inflexión para darles un significado que nos dé fuerza, que nos dé coraje para salir de este gran desafío que estamos viviendo de la pandemia, de la digitalización, y poner en perspectiva la tecnología como un apoyo, no como una amenaza. Ahora, es muy curioso, pero para que la tecnología no nos afecte y ponerla en perspectiva, hay un roadmap muy curioso, muy claro, que desarrollé junto con mi equipo, enfocado en resaltar que primero hay que trabajar en el mindset, entonces en el skill set, y luego la tecnología embona perfecto. Si idealizamos a la tecnología o permitimos que en la empresa el director general idealice
y tenga más entusiasmo por una tecnología que por la gente, algo no está calibrado. ¿De qué sirve tener la mejor tecnología si pienso como en el siglo pasado? Entonces, a mí me ha sorprendido mucho cómo se subestima este tema. Y parte del mindset implica identificar la estructura de pensamiento de la organización, los paradigmas, pero hay una clave muy interesante, que es sin juzgar. ¿Cuáles son los paradigmas que existen hoy en tu organización? Seguramente son muy malos, re malos, y si lo investigas más te darás cuenta que son sumamente malos. Pero el objeto de estudio no es que esos paradigmas o esas ideas preestablecidas que existen en la organización sean buenas o malas o muy malas. En realidad, lo más interesante es de dónde vienen y por qué. Les voy a compartir ahorita, por ejemplo, cuando hablo de la cultura del miedo. Los paradigmas, las empresas tienen paradigmas. Es más fácil comprar un software nuevo que cambiar un paradigma, ¿no? Y paradigmas tan básicos como, digo, ahorita ya no lo hemos visto tanto como de si salgo tarde estoy comprometido, ¿no? No necesariamente. O paradigmas donde solo a los nuevos se les hace caso y a los que llevan mucho tiempo no, o al revés. Entonces, estamos viendo que la gama de skills que hoy se deben de estar generando y preparando para este futuro, este sprint de aquí a 10 años, que es el que yo planteo, pues son habilidades muchas que ya conocíamos, pero otras son nuevas, ¿no? Habilidades como la habilidad de la curiosidad sostenida. Está demostrado que la brújula de nuestro recurso más valioso, que es la atención, es la curiosidad, ¿sí? Y la curiosidad culturalmente no ha sido muy promovida. Habilidades como aprender a pensar. Obviamente, habilidades como el presentation skills, habilidades como ventas consultivas, nada más ahora le dicen social selling. Entonces, cuando vemos todo este contexto, el rol de la tecnología como profesionistas y como empresas es ayudarnos a optimizar nuestros recursos, ¿no? Obviamente el recurso del tiempo, ¿no? El recurso de la atención. Y es sorprendente porque si vemos y analizamos cuánto tiempo nos roba, cuánta atención y tiempo nos roba la tecnología, es sorprendente, es sorprendente. Energía, el pensamiento y la creatividad. Si la tecnología no está aportando a optimizar estos recursos, es basura, es basura. Y no es porque lo sea, la hacemos basura. Entonces, en mi rol como growth hacker, quiero externarles que he tenido mucha satisfacción de encontrar el mapeo dentro de una estructura de pensamiento de organizaciones, los paradigmas de dónde vienen y demás. Y lo que estamos viendo es que mucho del tema cultural, el factor distancia no facilita las cosas, ¿no? Es más fácil ignorar a distancia que presencialmente, ¿no? Estamos viendo un abuso brutal de videollamadas, ¿no? Empresas en Estados Unidos dicen, por favor, necesitamos reuniones de trabajo, no terapia. O sea, ¿de dónde sacamos que necesitamos tener reuniones de una hora todo el tiempo? ¿No? Y ya incluso hasta un best practice de reuniones efectivas, ¿no? Como tener índices, reuniones de media hora. Es mejor estar conectado en 2 reuniones de media hora que en una de una hora medio conectado, ¿no? Y probablemente el tip más importante ahora con esta adicción a las videollamadas es tener reuniones contigo mismo, porque para cada reunión que tienes necesitas un espacio. Entonces, hoy grandes corporativos están saturando a la gente de videollamada tras videollamada tras videollamada, y para mí considero que no es más que un síntoma de miedo sofisticado y una forma de tener a la gente vigilada con una cámara, ¿sí? Entonces, hay que visualizar que aunque sabemos hacia dónde ir, el ser humano, los seres humanos por naturaleza odiamos el cambio. Nos resistimos al cambio, nos resistimos forma o a la transformación fondo. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo mantengo a la gente conectada, receptiva. La gente no cambia por mensaje directo, ¿no? La gente no cambia por confrontación. Y algo muy interesante es que nuestro cerebro prefiere repetir que pensar, ¿no? Y hay un tema, de hecho hay un nuevo padecimiento que se llama el mind wandering, ¿no? Está demostrado que la gente gasta mucha energía en preocuparse en vez de ocuparse. Y no solamente la gasta, afecta la autoestima. Afortunadamente tenemos la capacidad del gusto adquirido. ¿Cómo desarrollamos el gusto adquirido en nuestros equipos, en nuestros profesionistas? Por la transformación fondo o el cambio forma. Y lo primero que hay que desmitificar y destruir es lo que yo le llamo la comodidad
la idealización de la comunidad sostenida, ¿no? Hoy estamos, en todas las organizaciones hay gente que se resiste al cambio, a la transformación, aun cuando le beneficia. Sorprendente. Pero mapeemos que es por una idealización de la comunidad sostenida. Podemos desarrollar un gusto adquirido por el picante, podemos desarrollar un gusto adquirido por el ejercicio, incluso hasta por vicios. Pero ¿cómo desarrollo el gusto adquirido en mi equipo, en la gente, en los profesionistas, para que si de todas maneras voy a vivir incomodidad, pues prefiero vivir incomodidad por transformarme que por resistirme a la transformación? Entonces, yo considero que uno de los grandes temas que debemos de fomentar para preparar a la gente en esta singularidad tecnológica es en usar a la tecnología para incrementar el autoconocimiento, ¿no? Lo que le llaman el self-smartness. Hay un desgaste muy fuerte que no podemos subestimar. Este desgaste fuerte de la cuarentena. Las cuarentenas, según yo, duraban 40 días, ¿no? Ahorita llevamos por la cuarentena como 16. Hay un desgaste de la gente. Y yo entiendo el correr 8 kilómetros y echarle ganas, pero de repente no 8, son 16. ¿De dónde saco la fuerza? Ah, y no son 16, perdón, no sé cuándo acaba esto, pero tú sigue corriendo y no te desanimes. ¿De dónde saca la fuerza, el entusiasmo, el coraje de la gente para seguir adelante? Entonces, uno considero de los grandes desafíos y objetos de estudio que tenemos que visualizar, pues es toda esta cultura del miedo que venimos arrastrando, incluso como latinos, ¿no? Neurocientíficamente está demostrado que el miedo impide aprender, nos lleva a reaccionar, que no es nuestra máxima expresión de intelecto, nos baja las defensas, nos impide pensar y es sumamente contagioso. Ahora, el miedo es bueno cuando es un semáforo que se prende y se apaga y nos evita que nos atropellen, ¿no? Pero el problema es cuando el semáforo está en rojo siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver esto a nivel organizacional? Pues muchísimo, ¿no? Hoy hay una cultura de miedo como nunca, ¿no? Una cultura de miedo y no nada más de miedo dentro del management. O sea, vean, por ejemplo, en nuestra vida como latinos, cuándo habíamos tenido tanto contacto con la muerte. No somos países bélicos como Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las grandes evoluciones que hoy tenemos que visualizar es el miedo paraliza, el miedo bloquea la capacidad de aprender. Tenemos que sustituirlo solo por respeto. Ante la pandemia hay que tener miedo, no, porque el miedo paraliza, solo respeto. Entonces, este es un buen ejemplo de un paradigma o de una idea que podemos sustituir por algo mejor, que en este caso sería el respeto. Uno de los grandes desafíos que estamos viendo es pues, el robo de atención, ¿no? Les decía el tema del celular, robando. El celular es friend and enemy, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no se nos ha caído el celular en la cara, en la cama, ¿no? O dormimos con el celular en la cama. Bueno, el insomnio ha crecido a la par del consumo del celular. Claro, ¿no? Y además, si estamos en nuestro cuarto en la oscuridad, a punto de dormir con el celular prendido, pues confundimos al cuerpo si es de día o de noche. Entonces, hay que visualizar que hoy hay una crisis de atención, no porque tengamos menos atención que antes, es que hay más opciones, ¿no? Ve cuántos canales o programas tenemos hoy a nuestra disposición en todos los OTTs que hay, tipo Netflix, HBO Max y demás, versus los canales que teníamos en la televisión cuando éramos niños. Entonces, desarrollar o empoderar a la gente, desarrollar su autoconocimiento, yo creo que es muy importante porque sí existe el bias, sí existe el sesgo. Tendemos a ver más las cosas como somos que como son. Es una realidad. Si nosotros fomentamos en nuestros equipos de trabajo, en la organización, el autoconocimiento, no solamente el conocimiento es el antídoto al miedo, ¿no? Permite que las cosas fluyan. Entonces, hoy más que nunca, a mí me entusiasma mucho la tecnología, pero no podemos permitir que haya más entusiasmo por apostarle a la tecnología que por la capacitación, ¿no? Y hoy, seguramente ustedes lo han percibido, cómo los empleados valoran el que les proporcionemos contenidos, información que los ayuden a crecer, claro, ¿no? Entonces, una de las habilidades, les mencionaba, que es muy importante hoy a desarrollar, pues es la habilidad del FinTech. FinTech es una mezcla entre sentido común, psicología y neurociencia, pero el sentido común no es ni tan común ni tan sentido. Hoy es muy fácil solo reaccionar y parecería que todo lo tenemos que hacer rápido. Sin embargo, no podemos tomar buenas decisiones si no estamos calibrados con nuestro recurso más valioso, que es la atención. Y es ahí donde digo nuevamente, tenemos que empezar a educar y poner
en perspectiva a la tecnología para que no nos roben nuestros recursos más valiosos. Entonces, yo creo que este tema tecnológico nos va a traer muchos cambios de fondo y forma. Hay muchos puntos de vista, ¿no? Algunos dicen, no, la tecnología nos va a comer y nos va a sustituir a todos. No, a ciertos perfiles. Yo considero que el potencial humano que estamos visualizando, que estamos viendo el mínimo, estamos viendo la punta del iceberg. Vienen cosas increíbles, escalables, ¿no? Y fíjense que la comunidad científica ha clasificado un nuevo tipo de humano, ¿sí? Que le llaman los autómatas, por no decir otra palabra que empieza con P y no la voy a decir. Pero fíjate las características del autómata y fíjate cuánto la tecnología genera el ser autómata, ¿no? La desconexión de sí mismo, altos consumos de entretenimiento o tecnología. Cuando somos autómatas somos reactivos, no pensamos, acciones inconscientes. El miedo es nuestro drive para reaccionar, ¿no? Nos afecta mucho la percepción de los demás, pues claro, porque pues como no tengo autoconocimiento, pues igual ya me descifraron y ni estoy enterado. Y cuando somos autómatas, cometemos el mismo error una y otra vez, ¿no? Cuando alguien es autómata. ¿Cuál es el rol de la tecnología aquí? Hacernos ver lo que está pasando, ¿no? Yo puedo tener 6 kilos de más, me he visto de negro, me veo más delgado, parezco más delgado, pero me voy a la tecnología llamada báscula y ahí está la verdad. La tecnología tiene que ser un espejo para reconocer lo que está pasando en realidad. Y esto implica detonar el pensamiento científico en las empresas, datificar, convertir los datos en inteligencia y no subestimar la intuición. Yo creo que la intuición es muy valiosa, es un tipo de inteligencia que te lleva a una conclusión aunque no sabes cómo llegaste a ella, pero ser menos intuitivos y más científicos. Entonces, el perfil autómata, una de sus grandes características es que está impregnado en la cultura de la culpa, por encima de la responsabilidad. Es más, ser responsable no importa, lo que importa es no ser culpable. ¿Qué tan latino es esto? Es muy latino. Y es curioso porque la comunidad científica en el momento, hay estudios que cuando analizan cómo transformar la mente de una persona, cómo transformar una cultura, se han mapeado dos caminos para hacerlo, el que no funciona y el que funciona, y te los quiero mostrar. Hoy tenemos que fomentar la cultura de la transformación desde el objeto de estudio correcto. ¿Cuál es el planteamiento de la transformación desde el ángulo cultural? Es muy básico. Primero, el objeto de estudio es el error, ¿no? Y se podría justificar eso desde la accountability. Pero déjame decirte que si el objeto de estudio es el error, la única conclusión es que soy malo. Después me siento culpable, busco que alguien me perdone, ¿no? Jamás pienso en ser responsable y le echo ganas, como decimos. Sí, pero ¿sabes qué sucede? Esta es una garantía para ser un GIF humano. ¿Por qué? Porque lo vas a volver a hacer. Lo van a volver a hacer. Científicamente, el único proceso, neurocientíficamente, para detonar transformaciones, comete un error, el objeto de estudio no es el error, así como el objeto de estudio no debe ser el paradigma de la empresa, sino de dónde viene, invierto en detonar autoconocimiento para hacer las preguntas correctas y cuando entiendo por qué lo hago, puedo realmente transformarme. Entonces, hay temas donde la tecnología no va a llegarnos ni a los talones, ¿no? Este es un dilema muy famoso, le llaman el dilema del trolley, del tren, ¿no? Entonces, imagínense que estamos en el futuro y tienes tu Tesla, y lo tienes que configurar, y tienes que configurar a tomar esta decisión, ¿no? Entonces, este es tu Tesla, ¿no? Imagínate que es tu Tesla, y tu Tesla lo tienes que configurar a que si va a 100 kilómetros por hora, pues tiene que decidir en instantes. ¿Qué decidirías de estas dos opciones? Pues muy probablemente decidirías pues que atropella a uno por encima de a 5, ¿no? Pero imagínate cómo configuras a tu Tesla bajo este mismo escenario, pero ese uno es tu hijo. Interesante, ¿no? Cambia un poquito. La tecnología, ¿cuándo va a poder tomar decisiones a este nivel de detalle? Falta bastante. La tecnología no debería ser una amenaza si estamos conectados con nuestra habilidad de poner atención, nuestra habilidad de pensar, ¿no? Y de sumar, ¿no? Entonces, hay tres habilidades que les quiero comentar muy brevemente. Digo, se me está acabando el tiempo. Voy a ir muy rápido. Primera habilidad, la habilidad y la importancia y la curiosidad a nivel cultural. Está demostrado que no hay aprendizaje sin emoción. La curiosidad da tres beneficios muy interesantes.
te ayuda a aprender, te ayuda a conectar y te genera wellness. Y no sé a qué edad te dijeron que la curiosidad mató al gato, pero más o menos es como a los 5 o 7 años. Necesitamos fomentar la cultura de la curiosidad. La curiosidad es el antídoto a uno de probablemente nuestro desafío más grande, que es la indiferencia. ¿Sí? Ahorita te explico un poco de eso. Entonces, hoy tenemos que visualizar que la ignorancia es una decisión voluntaria y en realidad es porque nos falta curiosidad. Y te decía de la indiferencia porque, híjole, tenemos una cultura de tolerancia a la indiferencia. Es más, ¿cuántas veces no hemos tolerado, fomentado hablar con un tercero? La persona está bostezando y seguimos hablando como si nada. Abusamos de la atención de los demás. ¿Qué provoca indiferencia dentro de las organizaciones, en las personas y en nuestra propia vida? Bueno, lo predecible, ¿no? Lo indefinido. Está demostrado que la definición genera conexión, la indefinición genera desconexión. Lo repetitivo, ojo, es importante fomentar y enaltecer dentro de la meritocracia la importancia de la experiencia, sí, pero la experiencia cambia. Si tu umbral de aburrimiento, tu aguante es muy alto, no importa que lleves 10 años trabajando, probablemente de experiencia llevas 2, ¿no? Lo repetitivo es bueno hasta que nos aburrimos. Para mí el aburrimiento es un síntoma bueno si le hacemos caso. El protagonismo, sorprendente, el protagonismo de las empresas, ¿no? ¿Cuántos comerciales no hemos visto en la tele de aerolíneas que el comercial lo pagó la aerolínea? ¿Y de quién habla la aerolínea? De sí mismo. ¿Y qué dice? Puras cosas buenas. ¿Y quién lo dice? La aerolínea misma. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Sí? Generalizar. Generalizar detona ignorancia. Y aunque estaba de moda el tema del Big Data, déjame decirte que generalizar detona ignorancia porque justo destruye la singularidad potencial de cualquier persona en cualquier situación, ¿no? La generalizar detona ignorancia porque mata la curiosidad, ¿sí? Y la idea del hilo negro. Está demostrado que las grandes amenazas en las empresas son los expertos estáticos, personas que monopolizan la información, personas que buscan embonar soluciones antiguas a problemas nuevos. La indiferencia, y tiene varias capas, ¿no? La de uno a uno mismo, la de uno mismo a la empresa, la de los de la empresa hacia ti, la de los clientes hacia la empresa. La indiferencia es muy contagiosa, muy contagiosa. Y yo considero que es el mayor rival de cualquier empresa, ¿no? Y para un director de recursos humanos, pues primero, para no provocar indiferencia, pues tendrías que ser cero tolerante a la indiferencia hacia ti mismo, como profesionista y como persona. Entonces, otras habilidades importantes, habilidades como la reciprocidad. Yo sé que hablamos muchas veces de engagement y traducirlo al español es un poco difícil, pero desarrollé todo un método de este tema donde me di cuenta que la reciprocidad es la capacidad de entender que nos manejamos por saldo emocional. Y cuando hay un saldo emocional a favor y nos piden hacer algo, pues lo hacemos con gusto. Pero esto no solamente es entre personas o seres queridos, es entre áreas, entre clientes. ¿Cómo desarrollamos esta inteligencia para entender que el saldo emocional existe y que la tecnología puede restar, ¿no? ¿Cuántos mails no hemos mandado dentro de la organización que jamás son respondidos, ¿no? Por no hablar de indiferencia otra vez. Y hay toda una metodología de cómo abonar emocionalmente en la gente para justo detonar esta reciprocidad. No es lo mismo forzarte a hacer algo, a provocarte, otra vez la palabra, a provocarte a que quieras hacerlo. ¿Cómo abonamos emocionalmente en las personas para que reaccionen con gusto? ¿No? Entonces, una de las grandes habilidades que yo considero que necesitamos desarrollar a futuro es la habilidad de mapear estos balances emocionales para detonar reciprocidad. Y lo tercero, resaltar la importancia de la marca personal. A mí me ha sorprendido ver cuánta gente trabajando en grandes empresas siguen con el chip de que alguien va a descubrir su talento y de casi es obligación de la empresa desarrollar su talento. Sí, parcialmente, ¿no? Pero yo creo que ahora no solamente es suficiente ser buenos como profesionistas, hay que parecer y serlo, no nada más serlo. Pero también fomentar que la gente talentosa actúe talentosamente, sea talentosa, hable desde ángulos talentosos y lo decrete desde toda capacidad posible y, ¿por qué no?, en lo digital, ¿no? Por eso considero que el tema de LinkedIn es sumamente importante, ¿no? La marca personal es algo que yo creo que es una habilidad que vamos a tener que fomentar sin verlo como una amenaza para las organizaciones y va a implicar reconocer que, justo lo que te mostraba,
de los mayores desafíos es la indiferencia, en provocar reacciones, curiosidad sostenida, y todo profesionista puede posicionarse y sentarse en una silla donde es un mentor de un tema que por consecuencia va a ayudarlo a crecer como profesionista, ¿no? Y lo vemos a todas las escalas, ¿no? Hay un personaje que yo la verdad admiro mucho por su sencillez y por lo rudo de su trabajo, ¿no? Es este personaje que se llama Eloy López, un vendedor de seguros, ¿no? Vender seguros no es lo más fácil. Tomó su gusto por el Señor de los Anillos, lo planteó en un concepto y se autodenominó un experto en finanzas personales. ¿Y qué comparte? Lo que no debes de hacer en la cuesta de enero, y vende seguros. Y es sorprendente la gente que le apuesta a su marca personal, cómo se autodefinen y crecen. Y qué mejor que sea apoyado por la empresa, ¿no? Entonces, este desafío en el que estamos implica cuestionar todo desde un espíritu de que lo diferente es mejor que lo mejor, ¿no? Tenemos que visualizar que como directores de recursos humanos, como encargados de recursos humanos, tenemos que volvernos expertos en provocar reacciones. Y muchas veces eso implica modificar en fondo o forma el mensaje, la iniciativa, la implementación y buscar hasta encontrar, no hasta cansarnos, ¿no? Provocar, ser expertos en provocar reacciones, yo creo que es importante. Y la gente está ávida de aprender, ¿no? No lo transmiten, no lo dicen tal cual. Pues yo estoy convencido que el conocimiento es la cura, la ignorancia y el miedo. Entonces, a mí me gustaría dejarlos con esta idea, ¿no? Cuando le preguntan a este personaje, que sé que lo conoces, Elon Musk, le preguntan, oye, Elon Musk, ¿cuál es tu negocio, no? Y yo, pues mi negocio es la transformación, así de sencillo. Yo considero que tenemos que crear empresas donde sea un gusto trabajar en esa empresa, porque hay un balance emocional con saldo a favor. Y en vez de estar arreando a la gente, ¿cómo logro que la gente quiera, compita por sumar a este gran propósito? Hay una anécdota que me gusta comentar, ¿no? No sé si la han escuchado, de la primera vez que los humanos íbamos a lanzar un cohete al espacio. Hay una anécdota de una señora que llegó a barrer a las 5 de la mañana, ¿no? Y le preguntan, oye, pues, ¿qué haces aquí a las 5 de la mañana? Entras a las 8 de la mañana. Y la señora respondió, es que vamos a ir a la luna. Y dices, wow, ¿no? ¿Cómo calibramos al recurso humano para que pueda sentirse parte de algo más grande que sí mismo? Híjole, la única forma que considero yo y el rol que deben de asumir hoy las empresas es un detonador, un boost para el talento y el potencial de las personas. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles. Yo creo que tenemos la capacidad de configurar el futuro. No creo que sea un destino inamovible. Y probablemente nos podemos equivocar, ¿no? Pero si podemos abrazar este nuevo concepto de lo que es ser inteligentes, pues estamos en el lugar correcto. Y el objeto de estudio no es la tecnología. El objeto de estudio es el humano a través de la tecnología. Pero hay que tener claro que la tecnología debe ser parte de la solución. Debemos de estar calibrados, maduros, ¿no? Ante esta nueva realidad. Y entendiendo que aprender a pensar también es tecnología. Si no lo tenemos claro, pues vamos a convertir a la tecnología en basura sofisticada. Y eso sí sería un gran desperdicio. Muchísimas gracias.